este video quiero hablar un poco sobre la teoría atómica. Para ello, hay que recordar un poco el contexto de la teoría. Entonces, imaginémonos que nos encontramos en el siglo V a.C. Uno de los primeros nociones o científicos, uno de los primeros filósofos que empezaron a describir el concepto de átomo fue Demócrito, en el cual expresó la idea de que toda la materia estaba compuesta o formada por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos, que significa indestructible o indivisible. A pesar de esta idea, Demócrito no fue altamente elogiado por sus contemporáneos, tales como Platón o Aristóteles. Esta idea se mantuvo y las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas apoyaron el concepto de atomismo. En 1808, el profesor John Dalton formuló la definición precisa de estas unidades indivisibles, con lo cual está formada la materia y el cual definió nuevamente el concepto de átomo. Para ello, el trabajo de Dalton marcó el principio de la química moderna. Podemos definir entonces a Dalton como el padre de la química moderna y por lo tanto él estableció en 4 conceptos su teoría. La primera de ellas es que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. El segundo de ellos estableció que todos los átomos del mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás. Su tercera idea formuló que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Y por último, su cuarto postulado, una reacción química implica solo la separación, la combinación y el reordenamiento de estos átomos. Nunca supone la creación o la destrucción de los mismos. En consecuencia, su tercera o su cuarta ley implica la noción de que la materia no se crea ni se destruye. La cuarta hipótesis formula el enunciado de la ley de la conservación de la materia, el cual dicta que la materia no se crea ni se destruye, debido a que la materia está formada por átomos y por lo tanto no cambia durante una reacción química. Se concluye entonces que la materia debe de mantenerse cuando ocurre esta reacción y por lo tanto esta brillante idea de Dalton sobre la naturaleza de la materia fue el principio estímulo para el rápido progreso de la química durante el siglo XIX. Además de ello, vino otro científico muy importante, Joseph Proust. Este químico francés estableció una extensión de la tercera hipótesis de Dalton, en el cual en 1799 estableció el concepto de la ley de las proporciones definidas. ¿Qué implica esta ley? Pues implica que muestras de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. Esto en consecuencia da identidad química a los compuestos. Así se analiza, por ejemplo, el dióxido de carbono de diferentes fuentes, pero sin embargo, estas encontrarán siempre en la misma proporción. Al dióxido de carbono se le conoce por su fórmula CO2 y la ley de las proporciones definida de Proust me establece que no importa de dónde yo muestre una cantidad, un compuesto de CO2 siempre se encontrará en las mismas proporciones, lo cual me está diciendo que voy a contener 2 elementos de oxígeno y 1 de carbono, de tal forma que su identidad está correspondida a contener 2 sobre 1. Esta relación de oxígeno sobre el compuesto de carbono me establece la identidad química del dióxido de carbono. Además, gracias a la tercera hipótesis de Dalton, se confirma otra de las importantes leyes, la cual es la ley de las proporciones múltiples. Esta ley me establece que si 2 elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantienen
una relación con números enteros pequeños. Por ejemplo, el CO y el CO2. Entonces, la relación de estos números de oxígeno con respecto a carbono se mantiene siempre en números pequeños. De igual forma, para el CO2, como ya hemos visto anteriormente, su relación también se mantiene. Esto es lo que me habla la ley de las proporciones múltiples. Dalton explica que, de manera muy sencilla, diferentes compuestos formados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de cada clase. Por ejemplo, el carbono, que forma dos compuestos estables de oxígeno llamados monóxido de carbono y dióxido de carbono, las técnicas modernas de medición indican que un átomo de carbono se combina con un átomo de oxígeno en el monóxido de carbono y dos átomos de oxígeno en forma de dióxido de carbono. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.